en la colección Debate, El humanismo en crisis, un libro que ha generado bastante polémica, y ahora vamos a volver sobre él. Crímenes de guerra también en debate, Un mar de muerte, A punta de pistola, Contra la memoria, El oprobio del hambre, de Taurus, los demás eran todos de debate. Pero, claro, siempre tu nombre viene acompañado, es el hijo de Susan Sontag. ¿Te molesta, te pesa? ¿Qué te pasa con eso? Sí, me pesa, pero ¿qué hacer? Claro. Es la fatalidad, es el destino, es así. Hubiera, no sé, pero hablar digamos, del problema de ser el hijo de un gran escritor, es como hablar, bueno, era mi destino. Claro. ¿Qué puedo hacer? Nada, claro, generar una propia obra. Mira, recién leía, yo siempre leo un texto literario, le cuento también a Alejandro, en las aperturas de las 12, y acabo de leer a César Fernández Moreno, que es un gran poeta argentino, hijo de otro gran poeta, ¿no? El Baldomero Fernández Moreno. Y nada, y uno genera una obra aparte, sin necesidad de ir cargando, en definitiva, como te decía yo, con su progenitor en este caso, o su progenitora. David, Una cama por una noche, que se acaba de publicar, tenés una mirada muy crítica, y empiezo por acá, tenés una mirada muy crítica de lo que se hace, y además es el gran tema en Europa en este momento, con la ayuda humanitaria. ¿Cómo lo podés contar para que lo entiendan los argentinos? Porque yo digo esto y sé cómo se va a criticar la ayuda humanitaria. Bueno, yo de toda manera soy de natura, en el sentido, no sé, vertebral, digamos, un oponente al buenismo, entre comillas. Tengo un escepticismo bastante alto hacia el buenismo. Entonces no creo que no siento la obligación de decir los humanitarios tienen buenas intenciones y por eso no hay que criticarlos. Al contrario, creo que más crítica es... yo apoyo siempre a la crítica y creo que hay problemas. El problema más importante es que los humanitarios han pensado, o no sé, han imaginado que había soluciones humanitarias para problemas humanitarios. Y no es el caso. No hay la acción humanitaria no es una solución, es una respuesta necesaria. Pero finalmente las soluciones bueno, existen en contextos políticos, económicos, etcétera, etcétera. Entonces, yo, en un sentido hablo, no es más que critico las pretensiones, digamos, de la acción humanitaria. La acción es muy necesaria en el Mediterráneo en este momento. Es la razón que la editorial en España, que Debate en España, me pidieron una nueva, que querían reeditarlo con un nuevo posfacio y prefacio. Era porque me habían invitado a escribir precisamente sobre el Mediterráneo y la crisis de los migrantes allí. Y creo que el debate es muy importante. Pensamos que la crisis migratoria es únicamente un asunto humanitario, o es, digamos, principalmente un asunto de geopolítico, etcétera, etcétera. Yo, por supuesto, pienso, tengo la segunda opinión, digamos. Claro, que es una cuestión política y de fondo. O sea que yo pensaba, te estaba leyendo una entrevista que te hicieron en España, que de alguna manera se puede trasladar aquí en la Argentina. Bueno, hoy se ve la ciudad de Buenos Aires, está todo cortado, hay protestas en todos los sitios por una discusión fuerte, un reclamo de emergencia alimentaria. Y pensaba que hay algún tipo de conexión, ¿no? Porque está bien la ayuda social también, pero las definiciones de fondo también son políticas. Tiene un punto de anclaje con
con tu planteo. No sé si pensás lo mismo. Sí, absolutamente. Estoy muy impresionado, me admiro. Yo sé que una persona como Juan Grabois es una persona a quien una gran parte de mis amigos lo odian. Y yo, en contra, tengo mucha simpatía por su posición. Creo que hay una crisis alimentaria. He hablado mucho, por ejemplo, con el sacerdote, el jesuita Rodrigo Sarazaga, que me hablaba de sus comedores, o de los comedores jesuitas en la provincia de Buenos Aires. Y en este sentido, sí, hay una crisis alimentaria y hay una crisis de, digamos, marginalización de un gran sector del pueblo argentino. Y no sé si la respuesta de Grabois sea la respuesta correcta, pero al menos trata de enfrentar la crisis y no decir, como dijeron muchas personas en este país, que la Argentina es la república de alegría, como dijo Durán Barba, este señor Rosichner. Y bueno, si pasas de los barrios lindos, como aquí en Palermo, donde yo me quedo cuando estoy en Buenos Aires, en Las Cañitas, y te vas a La Matanza, es un otro país, y de hablar únicamente, no sé, de caridad no es suficiente, ¿no? Y si pueden también vincular eso con la destrucción del sistema educativo en este país, hay mucho trabajo. Yo tengo mucha simpatía para Alberto Fernández. Me pienso de vez en cuando, ¿quiere de veras ser presidente de Argentina? Si quiere, la verdad que ser presidente de Argentina, y en este contexto no parece como una hablar tarea, tan sí, con el fondo que con los movimientos sociales, que no, es una pesadilla. Es una gran Creo complejidad. que quiere hacerlo, pero bueno, qué sé yo. Nosotros solemos quejarnos, los argentinos en general, ¿no? Con la clase dirigente, ¿no? Somos muy duros, muy críticos, pero si te pones a pensar que Estados Unidos está gobernado por Donald Trump, decís, bueno, no solamente aquí tenemos algún problema. No, al contrario, Donald Trump puede destruir el mundo. Claro. Ni Mauricio Macri ni Alberto Fernández tienen esta posibilidad. Claro. No, pero estamos viviendo en un momento loco en la política. Tienes Trump, tienes Bolsonaro, De vez en cuando pienso que los argentinos, a ellos no les conviene ser mediocres. Hay que ser los mejores o los peores. Eso sí, nada en pues sí que es una parte del gen argentino eso. Sí, un poco. Y no hay tan malo aquí, no hay claro que exagerar. Bueno, porque hay una crisis de educación pública en Francia, en Gran Bretaña, en los Estados Unidos, y no hay nada, digamos, de argentino en esta situación. Y por supuesto vivir con Donald Trump, que podría de un segundo al otro decidir, no sé, de hacer la guerra a Corea del Norte o no sé, Andorra, quién sabe qué piensa señor Trump. Visto desde lejos, que siempre es complicado, uno ve que hay una retórica muy virulenta, muy belicista, ¿no? de Trump, pero no genera ningún hecho, no ha generado ningún hecho grave fuera de la frontera de los Estados Unidos. Es un dato curioso. Y acaba de despedir a John Bolton, que era un falcón tradicional, digamos, del neoconservatismo de la época de George W. Bush. Y también, Trump
Trump es una persona curiosa, es un loco, es una persona sin experiencia y no tiene ninguna experiencia en la política. Viene del inmobiliario, que es un sector, tal en los Estados Unidos que aquí en Argentina, uno de los sectores más corruptos digamos, del capitalismo moderno. Y ganó su dinero de manera bastante, digamos, dudosa. Y ahora es presidente. Mira, yo me he equivocado en casi todos de las grandes elecciones de los últimos 5 años. Pensé que Hillary iba a ganar, pensé que Brexit iba a perder, etcétera, etcétera. Yo no pensé que Macri iba a ganar. Esto me pareció hace un año, porque, como sabes, vengo aquí. Vení seguido. Sí, y yo pensé, bueno, porque van a reelegir el pueblo argentino, quiero decir, una persona que ha fracasado al menos en términos económicos. En términos económicos, absolutamente, nivel de inflación, etcétera, etcétera. Ustedes conocen eso mucho mejor que yo. Y los argentinos me dijeron siempre, no entiendes, Argentina no es como otros países. Aquí no vamos a pensar únicamente del bolsillo, vamos a pensar, no sé, en las instituciones, en la corrupción K, etcétera, etcétera. Y bueno, y es la economía, en definitiva, ¿no? En todos los países del mundo, finalmente, como decía un asesor de Bill Clinton, it's the economy, stupid. Sí, claro. Es la economía. Es muy tonto. difícil que un gobierno que tiene cierta bonanza económica pierda una elección, que puede ser el caso de Trump ahora. Por más que haga cualquier otra cosa. Y al revés, es muy fácil que alguien que le va mal en la economía pierda una elección, ¿no? Es normal. Es normal, es lo más lógico, si se quiere. Sí, que absolutamente. Sí, y sobre todo con las cifras que ustedes tienen ahora, inflación, convertibilidad, tasa de interés, deuda. Entonces, no lo veo, por supuesto. Yo sé que los macristas pensaban que Cristina iba a presentarse, que el miedo de Cristina iba a ayudar, iba a superar, claro, sí, digamos, las cifras económicas, pero me parece... Trump es un poco diferente porque Trump tiene opositores no únicamente del otro gran partido, el Partido Demócrata, sino de muchas personas adentro de su propio partido, el Partido Republicano. Y yo creo que hay una posibilidad que, a pesar de la buena economía, que pierda, pero los demócratas, como siempre, están suicidándose con, no sé, 150 candidatos. Es claro, una exageración. Pero quedan, a un momento había 23, ahora hay más o menos 14. Y bueno, si uno destruye al otro, quién sabe. Claro, después... Y como dices, la economía en los Estados Unidos es bastante buena. Claro, está bastante bien, por lo menos en los números que uno registra, ¿no? Es la verdad. Hay casi pleno empleo, es curioso. Sí, casi buen empleo y otras cosas. Un empresario tiene acceso al dinero sin deber pagar una tasa de interés tan grande. Bueno, acá viste, supera el 80% en Argentina, increíble. Sí, es inviable, ¿no? Sí, el pobre Alberto Fernández, seguramente hay que
hay que mandarlo cartas de simpatía. Estamos hablando con David Rieff, es politólogo, licenciado en historia, periodista, ha escrito numerosos libros. Tenés, y lo que se ve, y lo dijiste hoy, ¿no? Una mirada un tanto escéptica de la realidad, un tanto pesimista. Yo me acordaba de, Alejandro quizás me rectifica, pero la frase esa de Gramsci de pesimismo de la inteligencia, ¿no? Optimismo de la voluntad, que Sí, si uno miraba alrededor era difícil no ser pesimista, ¿no? Bueno, para mí es muy fácil. Miro al mundo y el pesimismo me parece la única respuesta intelectualmente sostenible. ¿No te aferras a nada? ¿No pensás que nada hay algo que uno puede decir, che, a lo mejor por acá? Yo a veces me entusiasmo con los chicos, con ver los chicos jóvenes con el tema del medio ambiente, ver que hay una conciencia que por lo menos nuestras generaciones no tenían. A veces digo, bueno, me agarro de eso, digo, quizás el mundo horrible que le dejamos pueda ser modificado por estos pibes que tienen alguna conciencia crítica mayor, pero no lo sé. Es posible, todo es posible. No te entusiasmo con nada. No. Hace 20 años había un retrato en Time Magazine de mi obra y con el título Mr. Pessimism, Señor Pesimismo. Señor Pesimismo. Y entonces, bueno, digamos, es mi posición, me quedo. Bueno, tengo mucha admiración para Greta Thunberg. Y me han hablado de un joven aquí, un poco el equivalente argentino, aquí en Buenos Aires, no me acuerdo del nombre. No sé, acá hay varios chicos que están trabajando muy fuerte. Que trabajan muy fuerte, que son absolutamente admirables, pero en este momento cambiar, digamos, hay que... Muy difícil de hacerlo en el tiempo que nos queda. Para mí es el problema. Si había, no sé, 100 años para corregir el problema, sí, pero tenemos, ¿qué? 5 años, 10 al máximo. Y también, mira, y volvemos al planteo que haces en general en todos tus trabajos, vuelve a ser... las ONG medioambientales también parecen ser voluntaristas, ¿no? Nada más. También ahí las soluciones son políticas, otra vez. Y la política va en el otro sentido. Claro, totalmente. Hay Putin, hay Trump, hay Xi en China, hay Modi, un fascista en India, hay Bolsonaro cerca de ustedes. Evo Morales tiene una política, es una persona entre comillas de izquierda, pero tiene una política ambiental más cerca de Bolsonaro que de Greta Thunberg. Y hay fuegos, incendios en Bolivia. En el Amazonas boliviano también, sí. También. Sí. Y en este contexto, acaban de elegir Bolsonaro, acaban de reelegir Modi, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo tengo que decir que un optimista se equivoca cada 2 segundos, un pesimista cada, no sé, 10 años. Ale, muchas gracias por haberlo acompañado, haberlo traído a David por aquí. Muchas gracias. Gracias. Y gracias, David. No, gracias, es un placer. ¿Estás trabajando con algún libro acá que tiene que ver con Argentina? Sí. Me da curiosidad. Sí. ¿Podés contar algo o no? No, en este momento trato de ver si tengo algo que decir sobre Argentina. Lo espero porque paso al menos un mes, desde 2010 he pasado más o menos al menos un mes aquí. Entonces, en principio yo debería haber algo para decir, pero veremos. Pero veremos. Bueno, se debe venir seguro un libro de David Rieff sobre Argentina, que va a ser un gusto. Así que vamos a volver a charlar seguramente. ¿Al aire y fuera del aire? Sí, ambos. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Radio con Voz 899.
¿Goteras? ¿Filtraciones? Pinta con supercapa de Venier poliuretánica. Llegaste a mi casa. Un día vino un escritor a mi casa para hacer juntos una biografía sobre mi vida, sobre mis cosas. Bueno, no sé si llegamos